Nosotros el día de hoy, pues un día lleno de gracia, con la Inmaculada Concepción, hagamos realidad el sueño de Conchita a través de dar a conocer las obras de la cruz, la espiritualidad y sobre todo de la transformación interior. Me encuentro con el Padre Carlos Francisco Vera Soto, misionero del Espíritu Santo. Estoy contentísima de tenerlo con nosotros. Padre Vera, gracias por estar con nosotros. Ceci, gracias a ustedes. Mucho gusto estar también compartiendo este momento, con mucha alegría. Y la verdad que es cumpleaños de esta madre espiritual maravillosa que es Conchita, sí. Y estamos muy contentos de poderles transmitir algo especial y sobre todo para hacer este esfuerzo de la película, de la que ya hablaremos al final de su presentación y de que nos hable de Conchita y más. El Padre Vera, preséntese con nuestra audiencia. Muchas gracias. Pues, ¿qué puedo decir? Me llamo Carlos Francisco Vera Soto, nací en la ciudad de Querétaro, estudié la carrera de químico en alimentos, después el Señor me encontró en el camino y me llamó a ser misionero del Espíritu Santo. Y bueno, yo en mi caminar he tenido varios destinos, pero uno que ha marcado pues el derrotero de mi apostolado ha sido que la congregación me pidió que me dedicara a la investigación de las fuentes y que, pues sobre todo las figuras de nuestros fundadores, la Beata Concepción Cabrera, el Padre Félix de Jesús, Ullé, y la historia de nuestra congregación. Entonces, pues ha sido mi tarea, yo he trabajado mucho tiempo en eso y me he sentido muy, pues privilegiado, puedo decir, también responsabilidad, porque entiendo que hay muchas personas que están interesadas en el tema. Yo les podría ir trabajando en Costa Rica, tenemos a cargo un centro de formación católica y una parroquia, estamos 3 sacerdotes y pues yo desde acá estoy haciendo lo que puedo, entonces con mucha alegría puedo compartir pues un poco de mis estudios, lo que hemos reflexionado y trabajamos, y siempre pensando que pues Conchita es una mujer actual, tiene un mensaje, una palabra, una espiritualidad que a todos nosotros nos puede ayudar en nuestra vida personal. Pues así me presentaría yo. Qué regalo tan grande tenerlo a usted como sacerdote. ¿Cuántos misioneros del Espíritu Santo hay en el mundo? ¿Usted sabe? Uy, pues estamos muy poquitos. Mire, yo no creo que lleguemos ni a 400, no llegamos. Pero pues tenemos el deseo de que seamos mucho más. Esta espiritualidad da para que vengan muchos jóvenes a entregar su vida para, pues, compartir ese sueño de Jesús sacerdote, que es, pues, hacer un pueblo sacerdotal, ¿verdad? Ayudar a las personas en sus procesos de santidad, porque es una espiritualidad que es una escuela de santidad. Y todo esto, pues, surge precisamente de la experiencia de Conchita, ¿no? Por eso decía yo que es una palabra para el mundo. Hoy, pues hay que irla conociendo. Ya en estos programas que han tenido ustedes, pues han ido viendo algunos aspectos de la vida, la obra de Concepción. Creo que podemos decir mucho, mucho más. Y me parece a mí que es siempre interesante y novedoso en el sentido en que toca la experiencia de cada persona. Entonces, pues yo creo que también desde aquí podríamos invitar a más jóvenes, ¿verdad? Que se pudieran sumar a hacer pues este núcleo de personas que queremos que la vida de Jesucristo tenga un impacto en la vida de las personas. Yo creo que es lo fundamental que un sacerdote quiere hacer, acercar la vida de Dios a las personas. Y la espiritualidad también nos ayuda mucho. Pues bien, recordemos que estamos transmitiendo también en Telesur. Nos están viendo allá. Un saludo a todos los hermanos y amigos y espectadores de Telesur.
Este esfuerzo es en vivo, así que pues todas las cosas que salen en vivo salen, salen, pero es una alegría poder compartir con el padre Vera pues su tema, Conchita y más. Hay mucho que decir, él tiene muchos libros y lo voy a dejar solo para que nos hable de este tema que él ya preparó. Y yo le pido al padre Vera, al final vuelvo a entrar con usted, padre Vera, Sí. hablamos un poquito y hablamos de cómo pueden colaborar todos nuestros hermanos y amigos que se encuentran en toda la República Mexicana y en toda la habla hispana, en todos los países de habla hispana, para donar algo para que se haga este esfuerzo y hagamos realidad el sueño de Conchita, que se conozca la espiritualidad de la cruz. Así que muchísimas gracias, padre Vera, lo escuchamos y no te vayas porque después de la disertación del padre Vera, de su charla, vamos a tener la Eucaristía en donde vamos a gozar de este día de la Inmaculada Concepción. Así que no te lo pierdas, vamos a escuchar al padre Vera y continuamos el programa, lo tenemos hasta las 5, así que no te vayas. Padre Vera, lo dejo con su auditorio. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. Pues yo lo primero que les diría es que este marco festivo tan hermoso de la Inmaculada Concepción, pues nos da la oportunidad de hablar siempre de la vida de la Iglesia, porque todo lo que se diga de la Madre María se dice de la Iglesia santa, inmaculada, intachable, y pues entonces ahí estamos todos los que formamos la Iglesia, la misma Virgen Santísima, pues es una parte de la Iglesia, una parte eminente, es como en una montaña la cumbre, así la describe el Concilio Vaticano II, la cumbre a donde tenemos que mirar. Y creo que una de las experiencias más fuertes de Conchita fue el amor que le tuvo a la Virgen Santísima, ¿verdad? Este amor que fue madurando, que fue haciéndose, pues puede decir que más eclesial, hasta desembocar en esa gracia de dar a conocer el misterio de la soledad de María, que es propiamente un misterio absolutamente eclesial. Pero bueno, yo tengo este tema, ¿verdad? De hablar de Conchita y más. Yo reflexionando sobre la experiencia personal de Conchita, a la que admiramos por haber respondido con toda fidelidad al plan que Dios tuvo en ella, nos damos cuenta que el camino espiritual de cada persona, pues es como muy respetado por Dios. Dios no violenta, invita, Él quiere formar a las almas, a las personas, a traerlas así, así, pero no las obliga. Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, desea la unión con nosotros, pero lo hace esperando que también nosotros lo deseemos. O sea, por la parte nuestra, nuestro corazón, a veces no lo sabemos, se deshace en deseos de unir con Dios, pero a veces no encontramos como los caminos. Es esto que los filósofos nuevamente reflexionan. A veces nos presentan unos modelos que parece que nos van a... Pero esos modelos no tienen el contenido que es, como es la liturgia, como es la pertenencia a la iglesia, que está hecha para soportar lo inmenso, lo infinito. Entonces nosotros nos damos cuenta en la experiencia de los santos corresponden y quien corresponde entonces encuentra esa paz, esa plenitud. Claro que el camino está sembrado de cosas, pero lo que quiero decir es que cuando nos decidimos a entrar en esa dinámica divina que Dios pone en nuestro corazón para que nosotros lo deseemos, entonces encontramos el sentido para el cual hemos sido creados. La tan conocida y hermosa frase de San Agustín: nos has hecho para ti, Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Es nuestra búsqueda. Yo pienso que entonces, al escribir la experiencia mística de Concepción Cabrera,
estamos abordando la experiencia de una persona, como decía antes, que se dejó seducir por su creador. O sea, no nos olvidemos que estamos tratando de una mística. Sabemos que fue esposa, que fue madre, que duró muchos años en la viudez, que también fue inspiradora y fundadora de obras de obras apostólicas que llamamos las obras de la cruz. Conchita fue una mujer mexicana, latinoamericana, potosina, y que tenía también pues la misión de escribir. Sí, todo esto lo sabemos, pero todo esto lo vivió de una manera especial. Podemos decir que el prisma por el que podemos conocer más profundamente a Concepción Cabrera es el prisma de su experiencia mística. Dios para ella es persona. Por lo tanto, ella vivió un trato personal e íntimo y esto se ve reflejado en sus escritos, se ve reflejado en las cosas que ella emprendió en sus obras, se ve reflejado en sus relaciones. Entonces, creo que es la manera como la iglesia va a ir conociendo a esta madre laica, mística y apóstol, como que ese prisma de la vida mística es el que va a centrar la experiencia de Conchita, porque es su experiencia de vida. Encontramos una continua y permanente relación entre sus tres vidas, tema que ya abordó muy completa y brillantemente la Madre Guadalupe Labarte, a la quien saludo con mucho cariño, pues ella vivió estas tres vidas, ¿verdad? Y ella misma nos explica en sus escritos a modo de resumen lo que ha implicado para ella llegar a esos grados, a los más altos grados de la mística. Tres clases de vida, dice ella, he llevado, repito, la de la familia, con sus trabajos y consecuencias, que no han sido pocas entre ser madre y esposa, y podemos decir también, y padre, porque hizo las veces de padre muchas veces. La del espíritu particular, que ha sido muy laboriosa y llena de favores y de martirios, y la de las obras de la cruz. Dice Conchita que desde que el Señor me las inició, él reconoce al iniciador a Jesús, cargó su peso aumentando poco a poco a medida de su desarrollo. Y ella se pregunta, ¿cómo he podido con esas tres vidas tan grandes de llenar? ¿Cómo he podido? Y dice pues que todas estas vidas que se integran en una sola es precisamente en ese prisma de la vida espiritual, porque ella entiende la vida, su vida, como unión con Dios. Bueno, pues nosotros ya conocemos muchas cosas de Conchita, que fue una niña normal, digamos, pues mentiríamos que fue una niña santa. Sin embargo, encontramos que pues sí había una predilección, si así se puede hablar, tanto de que ella descubre la presencia de Dios desde muy niña y la predilección está en esa preservación del ambiente, de la interioridad, del alma, pero también ella desde pequeña ya había descubierto unas tendencias que la acompañarán toda la vida. Y de igual manera que descubrí esas buenas inclinaciones, también luchó desde el principio, desde niña, desde adolescente, por quitar de sí misma algunos vicios, algunos defectos, algunas carencias en los que se veía envuelta. Pues ella, por ejemplo, en la etapa de su adolescencia y juventud, nos da un testimonio de que nunca se inquietó en el sentido de que el ser novia de Pancho le pudiera impedir más ser o ser menos de Dios.
quiere decir que desde el principio entendió que la fuente de todo estaba en su relación con Dios. Y ella menciona, se me hacía tan fácil juntar las dos cosas, el amor a mi novio y el amor a Dios, porque ella entendía que todo brotaba del amor a Dios. En eso nos da también un ejemplo, pues, de una inteligencia espiritual especial. El recuerdo de Pancho no le impedía sus oraciones, y no quiere decir que no le gustaba y no lo amaba, claro que sí, pero tenía claro cuál era el centro. Y ella, pues, también lo cuenta y lo sabemos por su clase social, por su juventud y alegría, por su belleza, pues, como muchas familias de esa clase social, cruzó por una época de bailes, teatros, paseos, ella misma dice, vanidades, el deseo de agradar, aunque dice que solo a Pancho, y dice que tenía vanidad, pero no inclinación a ella, pero Conchita se va a dar cuenta que desde muy jovencita, que el centro de su vida no puede estar en cosas así como son, ella lo va a mencionar como los tapos, las alhajas, la vida social, se da cuenta. Y un hecho contundente en su vida, pues es la muerte accidental de su hermano Manuel, que a ella le hace como volverse al interior y darse cuenta de la caducidad de la vida y también de la trascendencia que puede tener el separarse de Dios. Eso le hace. Entonces ella, a través de ese hecho violento, el cual llama conversión, se va a desprender de esa corriente, pues digamos, juvenil que llevaba de vanidades. Bueno, y Conchita va a tener en su vida pues muchos hechos que no voy a repetir aquí, que ya han dicho, básicamente las gracias místicas que le van a, pues como quien dice, a orientar la vida, están centradas en esas gracias que ayudaron a que comprendiera poco a poco, porque una gracia busca la unión del alma con Dios, pero también busca que el alma vaya respondiendo. No quiere decir que es como una magia, que le pasa algo y ya, no, sino que cada gracia es un camino para que ella viva en plenitud esa unión con Dios desde la óptica que Dios le regala. Entonces, en su caminar espiritual por el que pasó, que es clave para entender, por ejemplo, por qué escribió tanto, pues podríamos regresar para conocer que después de grabarse en el pecho el monograma, aquel 14 de enero de 1894, el padre Mir le pide que haga por escrito una entrega total y que se fuera a leerla solemnemente en la iglesia de la compañía a puerta cerrada. Vamos a decir, el hecho material fue grabarse y ella dice, como los animales. Y ahora el padre le dice, ahora escríbele a Jesús una entrega total, te vas a ir al templo de la compañía a las 3 de la tarde, no hay nada, no hay nadie, y entonces ahí te subes al presbiterio, la acompaña el padre Mir, y pones esa entrega total en el altar y luego la lees. Conchita escribe en sus escritos que después de hacer esta lectura, al acabar de decir aquellas palabras de entrega, quiero ser toda tuya, pasaré por todo lo que tú quieras. Entonces Jesús comenzó a hablarle y a dirigirse a María y a los santos, a quien me dijo, así escribe ella, por la noche que le indicara quiénes quería que se encontraran presentes. Yo le dije que la Santísima Virgen, San José,
Estos son los que invita a ese desposorio. San Ignacio, Santa Teresa, San Francisco de Asís, San Francisco de Paula, San Miguel Arcángel y los ángeles custodios. Y entonces, estando ahí, me hizo padre prometerle solemnemente que sería toda suya. Ya se lo había demostrado con el corazón, marcado con fuego. Y ahora le dice, prométeme solemnemente que serás toda mía, que la amaría y que renunciaba a mi voluntad delante de testigos, estos testigos celestes que pone Conchita. Esto fue muy claro. No me dejaba pasar adelante de la lectura. Qué fuerte. O sea, Conchita narra cómo es una experiencia que vive profundamente con estos testigos que para nosotros pues, escapa, se nos escapa, los santos. Y dice Jesús, a ver, prométeme. Y, y luego sigue comentando Conchita, que Jesús Padre, ahí sí que me arretó. Yo estaba en una contemplación como sumida, sin moverme, entendiendo muchas cosas y con mucha extensión las palabras que me decía. Él, sentía yo, lo hacía todo. Me puso la mano en la cabeza. Su mirada como que me bañaba. Y yo, pues nomás lloraba y callaba. ¿Qué había de decirle? Sin nada se me ocurría sino aplastarme. Ahora sí, me dijo, eres mi esposa y estás muy hermosa a mis ojos con el velo de la inocencia y el vestido de la penitencia. Te amo mucho y ahora te pido que me llames esposo. Esta experiencia es una experiencia de fuego porque está Conchita viviendo que ese gesto de entrega que él quiso hacerle a Jesús marcando su carne, no es solamente una cosa externa, sino que es Dios que le está pidiendo, es Jesús que lo llame esposo. Y responde Conchita, no Jesús, eso no, porque me da vergüenza. Y le reprocha a Jesús, pues no es una realidad, no sientes satisfecha aquellas ansias que te consumían y que creías irrealizables. No sabes, no ves y palpas que para mí no hay imposibles. Vieras cuánto me complazco en ti engalanada con mis favores y contemplo mi imagen allá dentro de tu alma. No te muevas, esposa mía, jamás la empañes. Me has herido de amor en aquellos suspiros que escondías a mis miradas anhelando ser mía. Aquellas lágrimas que del fondo de tu alma brotaban silenciosas por un bien soñado. Aquel martirio que minaba tu corazón por pertenecerme enteramente. Esto me arrastraba a ti y me arrancaba gracias y más gracias. Miren, este impulso del alma, porque es el alma humana que está en el interior de lo más sagrado, en ese santuario en donde no penetra nada más que Dios. Ahí se dan estas cosas entre Dios y el alma, dice San Juan de la Cruz. Ahí. Y entonces Conchita sigue escribiendo, oh Jesús, Jesucristo de mi vida, no me toques esos recuerdos que han sido mi ilusión. O sea, porque Jesús le dice, pues tú habías anhelado todo el tiempo ser mía y tú pensabas que no eras mía porque estabas casada con Pancho. No, ahora yo te digo, sí eres mía. Y Jesús le responde, pues hoy ya no son ilusión, has tocado la realidad. ¿No lo sientes, hija? Todos son caminos. Este es el término, este es el final, es el que buscabas, este es el mayor don, el mayor y más rico regalo con que yo puedo enriquecerte. Soy todo tuyo. Dime esposo.
Oigan mis oídos estas palabras de tu boca. No te mortifiques. Suene en mis oídos tu voz. No oyes los cánticos que en el cielo se entonan porque una nueva esposa se ha unido a mí. Pues es como un libro del Cantar de los Cantares, oigan. Es ese Dios enamorado del alma humana. Ese Dios que es atraído por la debilidad y la pequeñez. Ese Dios que se encarna para salvar lo que parece que estaba perdido. Y se lo dice, oye, pues si tú lo has deseado todo el tiempo, aquí estoy, esta es tu realidad. Y qué curioso que le dice, bueno, no curioso, qué providente que le dice, acuérdate que para Dios no hay nada imposible. Son las mismas palabras que le va a decir el ángel a la Virgen María en el misterio de la Encarnación. ¿Cómo poder hacer esto? Acuérdate que para Dios no hay nada imposible. Y luego Conchita responde, oh Señor, calla, no me digas más, no me derritas, estoy desvanecida. No oigo, Jesús, esa música, pues existe, y el cielo se alegra con mis alegrías. Continúa diciendo Conchita, Padre, qué pena me causa decir esto, pero eso pasó, lo tengo clarísimo, que jamás se me borrará. Me decía cada rato el diablo, pantomimas, no más pantomimas. No le contesté por nada. Y me dijo Jesús, ¿qué son los desposorios sino la unión de voluntades? En la eternidad tenía yo marcado este instante y lo deseaba. No es mentira, eres mi esposa y como tal estás recibida en el cielo y en el infierno. Hasta que penetres en la eternidad podrás entender lo que hoy he hecho contigo. Ámame, tengo sed, me abrazo de amor. Bueno, miren, pues es un texto de una profundidad enorme. Los místicos clásicos nos hablan de la posibilidad profundísima de la unión del alma humana con Dios. Eso nos dicen. Y se realiza. ¿En quién se realiza? Pues en dos cosas, en el que Dios quiere y en aquel que responde. Así de fácil. Entonces estamos tocando como para Concepción Cabrera esta realidad que deseó, se vuelve una realidad porque Dios se lo ofrece y se lo regala. Por eso los santos padres también, salvando las proporciones, desde luego, van a decir que María primero engendró en su corazón y luego en su seno. Con esto queremos decir que deseó la Santísima Virgen María profundamente la venida del Salvador. Conchita deseaba esa unión con Jesús. Primero, antes de que viniera, la deseaba. Y Dios responde a sus criaturas. Esto nos habla a nosotros de una realidad nuestra, mía, tuya. Yo te pregunto, ¿y tú qué deseas? ¿Qué cosa estás deseando? ¿Qué deseas? Pues es una pregunta fuerte. Yo a veces me pregunto, ¿realmente qué desea mi corazón? ¿Deseo que me quieran más? ¿Deseo que nadie me humille? ¿Deseo que me tomen en cuenta siempre? ¿Deseo que mi palabra tenga mucho peso? ¿Deseo, que nadie me moleste? ¿Deseo no tener problemas nunca? ¿Deseo no enfermar? ¿Qué desea tu corazón? Bueno, aquí estamos viendo que el corazón de Concepción Cabrera deseaba unirse profundamente a Dios y Dios le responde con una gracia. Estamos hablando apenas de los desposorios místicos. Digo apenas porque vamos a ver que va a ir subiendo el grado de unión, pero aquí nos podemos dar cuenta qué profundidad y qué posibilidad para el ser humano. Yo me pregunto, ¿por qué no hay más gente que responda con fidelidad? ¿Por qué no hay más gente? Pues son palabras también
o son cosas que se nos escapan, situaciones, pero muchas veces en los escritos de Conchita, por ejemplo, ahora que estamos comentando los vicios y las virtudes, muchas veces Jesús le va a decir, pues si yo quiero derramarme en gracias, pero no encuentro quien las reciba. Entonces, por eso al tocar la experiencia de ella, el mismo Jesús le dice, pero si tú lo has deseado toda la vida, aquí estoy. Entonces, ¿qué deseamos? Bueno, a Conchita o Concha, como Jesús le llamaba Concha, tú eres mi concha, yo soy tu perla. También le fueron concedidos algunos de los llamados fenómenos místicos. Esos fenómenos, pues, tienen algunas experiencias que a veces, pues, nos sorprenden, ¿verdad? Porque qué de raro tiene que la irrupción de lo divino cause, pues, esas cosas, ¿verdad? Cause esos fenómenos. Podríamos decir que el aspecto místico de Conchita comienza un poquito, o su vida mística, un poquito antes del nacimiento de su primer hijo, pues se pueden apreciar fenómenos de tipo de visiones. Ella dice que vio el Sagrado Corazón varias veces, recibe también luz, o sea que son visiones, recibe también luces interiores sobre el valor de las cosas relativas, o sea, la relatividad de cada cosa, y también luces en torno a la virginidad. Y ya sabemos que de las primeras palabras que ella recibe de parte de Jesús, que claramente ella identifica, pues está en sus primeros ejercicios, en donde escucha, tu misión es la de salvar almas. Pero cuando ya podemos encontrar en gran cantidad carismas y fenómenos, es a partir del día en que se grabó, como hemos dicho, el monograma. Ese es un hito para la vida espiritual de Conchita, es un parteaguas. A partir de ahí, ella va a decir que, dice, ahora sí, el Señor me habla claro. Y más bien decimos, más bien, ahora tú escuchas claramente, estás en esa disposición. Entonces ella va a escuchar frecuentemente locuciones de parte del Señor que van a formar el entramado de su vida espiritual, experiencia mística. La abundancia de estos fenómenos místicos que presenta Conchita, pues quizá los pudiéramos clasificar sin un rigor así tremendo, pero de la siguiente: visiones imaginarias de Jesús y de los santos. Entre las más importantes, pues está la visión de la cruz del apostolado, pero Conchita va a narrar en su experiencia que pues platicó con San Ignacio de Loyola, con la Virgen Santísima, con el Espíritu Santo, y luego va a recibir también palabras interiores que son locuciones, diálogos, ¿sí? Y también acciones externas como son contactos, visiones, ruidos, y habla muy frecuentemente, acá lo acabamos de hacer, intervenciones diabólicas, que son pues acciones internas, miedos, sufrimientos que tratan de quitarle la seguridad y la paz. Ella va a tener muchas experiencias y jamás va a perder el miedo, pero tampoco jamás va a perder la valentía para enfrentarse, no hacer caso, anular ese espíritu que le importuna. No sabemos, porque Conchita mucha de su experiencia mística la vivió en la intimidad, en la soledad, en el vacío, digo, en el vacío de la noche, en el ocultamiento. No sabemos que en ella o no que hubiese habido éxtasis corporales, como tantos narra Santa Teresa de ella misma, pero pues no sabemos si tuvo éxtasis que le duraban, nadie se enteró. Pero tampoco tuvo los estigmas. También recibió el carisma de la ciencia y la sabiduría espiritual, pues es clarísimo en Concepción, ese carisma de una persona que no estudió, no tuvo prácticamente ni siquiera la educación primaria,
y era una mujer que hablaba con una soltura de las cuestiones espirituales, con una profundidad que ni muchos teólogos lo pueden hacer. También recibió el carisma de escribir, el carisma de penetrar en el del interior, que eso se llama clarividencia espiritual. Pues ella cuenta que, por ejemplo, a algunas personas, pues más o menos les pasaba como el escáner espiritual y sabía ella en dónde andaban. Y también el don de percibir la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que se llama la hierognosis, es el conocimiento de lo divino, de lo sagrado. Bueno, y cómo nosotros podemos constatar conforme va avanzando su vida espiritual, algunos fenómenos se van haciendo más frecuentes algunos y algunos van desapareciendo. Sin duda, lo que será permanente, aunque tendrá prolongados lapsos de silencio, en ella lo más notable son esas locuciones divinas, en las cuales seguirá habiendo una gran variedad. En la experiencia mística de Conchita, todo fue íntimo y secreto. Los carismas extraordinarios en ella solo son conocidos porque hemos leído su experiencia. Los fenómenos extraordinarios no pudieron ser atestiguados por terceros. Yo venía pensando, miren, voy a hacer una investigación sobre la relación de Concepción con sus hijos. Y entonces, pues estamos viendo algunos documentos. Bueno, no les doy pistas ya porque es una nueva investigación. Y entonces me encuentro que cuántas cartas recibió y cuántas cartas escribió. Y a esas agréguenle los libros que escribía por encargo de los obispos, la cuenta de conciencia que a veces eran páginas y páginas, las cartas a sacerdotes, obispos. Yo digo, santo Dios, ahora tenía tiempo de escribir esta Santa Señora. ¿A qué hora? Y uno dice, pues desde luego que tuvo que haber sido un carisma para decir, lo hago y parece que no tiene ninguna implicación. Sin embargo, pienso que aparte de una gracia, pues era un sacrificio. También podemos decir que nadie la vio, como les mencioné antes, en éxtasis, si tuvo levitaciones o raptos. Ella habla a veces de algunos raptos, son que se va prácticamente el sentido. Y sorprendentemente, el que nadie se diera cuenta de esto está totalmente afín a su misión, a sus tendencias desde pequeña. O sea, en el ocultamiento, en lo que Dios quiso para ella, en lo que ella respondió. Jamás la vieron. Estaba doña Concha Cabrera en la iglesia y entró en éxtasis. No, ella narra algunas cosas como yo recuerdo la gracia de la purificación de la materia que la va a tener en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México en 1895. Ella narra, ¿verdad? Que recibe la comunión y entonces la gracia mística consiste en que esa pequeña hostia de repente se va haciendo como el sol, pero interiormente. Y entonces ella se siente bañada de una luz que purifica, pero no solamente eso, sino que le trasciende el cuerpo y entonces se tapa con su velo y le dice a Jesús, no, no me hagas esto, no me hagas esto. Y se va a un rincón y entonces, pues ahí da gracias y luego va y le pregunta al director espiritual, ¿qué es esto? Y el director espiritual le dice, pues mira, eso es la purificación de la materia, porque el Señor te quiere indicar que purifica hasta el lodo. Y el que tú hayas recibido esa gracia mística significa que el Señor te está diciendo que que estás viviendo en humildad y pureza.
Y entonces eso todo fue interior. Ella sintió que la luz le trascendía las carnes. Y después se lo pregunta a Jesús y le dice, pues ¿cómo no? Si el sol traspasa el lodo y lo purifica. Bueno, pero con esto que podríamos resumir la experiencia de Concha Cabrera de Armida, nuestra beata y madre espiritual, pues con este ejemplo que pone tan hermosamente San Francisco de Sales en ese tratado cuando él habla sobre la devoción. La abeja saca miel de las flores sin dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan íntegras, incontaminadas y frescas como las ha encontrado. Lo mismo y mejor aún hace la devoción. Ella no destruye ninguna clase de vocación o de ocupaciones, sino que adorna y embellece. Y yo cambiaría la palabra devoción por vida mística. Dios no altera nada. Al revés, ¿qué sucede cuando la abeja entra en las florecitas de las plantas? Las poliniza, las hace fecundas, no las altera. Y esto es lo que sucede. Aquí con todo respeto, a San Francisco de Sales le faltó en su cita decir, pues las deja fecundas, las poliniza, no las maltrata. Conchita es como esa abeja que en su amor apasionado por Jesús no destruyó y ni siquiera hizo a un lado las ocupaciones y deberes a los que estaba ligada como esposa y madre, sino al contrario, adornó y embelleció su vida y la de cuantos la rodearon, enseñándonos con su testimonio que en cualquier situación de vida en la que nos hallemos, debemos y podemos aspirar a la vida de perfección. Llamada así, ¿verdad? Que parece un poco, no sé cómo decir, como académico, como ridículo decir perfección, pero se entiende como la vida de la misericordia, la vida de la caridad, la vida de la entrega. En ese sentido, perfección. Dios es perfecto en su amor. Bueno, en todo, pero quiero decir que cuando hablamos de la perfección de Dios, estamos hablando de su plenitud en la misericordia. Entonces, es los que nosotros podemos decir. Y ahora también decir, uno de los grandes carismas de los que gozó Concepción Cabrera y que entroncamos con toda esa experiencia, pues es el de la escritura. Por ejemplo, cuando está hablando de las virtudes, Jesús se queja y con Conchita dice, es que hay tan pocas almas, como ya lo dije antes, que quieran vivir la limpieza del corazón, porque se contentan con la costra de la virtud, pero no quieren ir adentro, no quieren entrar con la escoba del sacrificio y el vencimiento propio. Y entonces Conchita le dice a Jesús, ay Jesús, ¿y yo qué haré? Yo, pobre basura, desde mi pequeñez, yo quiero ayudarte a que tú de verdad tengas esas almas que te respondan, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y Jesús le contesta, escribe, escribe. Y Concha se sorprende y dice, ¿cómo? Que escribas. Y le contesta, ay Jesús, ¿qué cosas tienes? Pues claro, porque la escritura mística a nosotros nos deja esa posibilidad de entrar a ver cómo es que Dios actúa en las almas y también en la experiencia de Concha, en ver cómo uno puede responder. Por eso también le decía cuando Conchita le decía, bueno, ¿y por qué yo me casé? Pues te casaste para mis altos fines, para que el mundo vea que no hay incompatibilidad en ese estado y la santidad. Y los escritos de Concha nos ayudan, nos iluminan en eso. Bueno, después de los estudios aplicados a esta escritora, es ella misma quien nos puede explicar las razones de esta tendencia a escribir. Menciona que escribe porque Jesús se lo pedía para complacer a Dios y glorificarlo.
Además, escribir para ella será una necesidad. Va a decir, como desbocada, corro a vaciarme aquí porque me arrastra la necesidad de hacerlo. Este horno necesita respirar y Dios le ha puesto este medio. ¿Qué llevaba en ese horno? Pues un amor inmenso a Dios. Llevaba un amor inmenso y tenía que salir por algún lado, pues por la escritura, pero es el medio que Dios le pone. No es una cosa histérica o no es una cosa enfermiza. No, no, es el fruto de un amor apasionado. Y pues como ya lo mencionamos, esta mujer escribe numerosísimas páginas sin descuidar sus obligaciones de esposa y madre. Basta escuchar el testimonio de sus hijos que nos revela el verdadero ocultamiento en el que ella vivió. Dice este hijito: lo más admirable en la vida de mi mamá era lo natural y sencillo de su existencia. O sea, no se dieron cuenta de nada porque la señora tocaba el piano, cantaba, barría, cosía, bordaba, cocinaba, hacía fiestecitas, platicaba, tejía como una señora normal. ¿A qué horas hacía todo aquello? Pues en la intimidad de sus descansos y en lo secreto de su vida con Dios. Escribe a todas horas a una enferma y sin embargo tiene un horario fijo para escribir. Ella se lo pone. Escribe aún durante la misa y es que el impulso divino que la lleva a escribir es muy grande. Es un carisma místico. Además, como es común en la vida de los místicos, también fue tentada muchas veces por el demonio, como ya dijimos. Veamos algunas manifestaciones de ello. Ahora, pues no está tan de moda hablar por el demonio, porque es uno de los grandes logros del demonio, hacer que no hablemos de él, nos da un poco de fastidio. Sin embargo, pues en el Evangelio constantemente se habla de él y en los escritos místicos de los místicos también se habla de él. Y aquí en los ejemplos de Conchita le decía a Satanás: has pasado toda tu vida en escribir y debías haberla pasado en atender a tu familia. Le está metiendo ahí la duda, ¿verdad? Pero ya no hay remedio. Los años han pasado y esos papeles aumentarán tu infierno. Y luego le volví a decir en otra ocasión: rompe los papeles, porque estos producirán escándalos y enredarán a las almas. Y en otras ocasiones ella dirá: Satanás de la lucha, no escriba. Le decía: ¿escribas? ¿Para qué? Me grita una voz que me hace estremecer. Bueno, entonces, claro, el carisma místico es escribir. ¿Eh? Entonces, bueno, yo ya nada más aterrizando esto les diría: miren, Conchita tiene muchas obras y se ha escrito mucho sobre ella. Yo mismo me decía Ceci que les dijera sobre los libros que he escrito. Entonces, creo que el carisma que Dios le dio a ella para nosotros, la espiritualidad de la cruz, la intimidad de Dios, pues se puede también ir viendo en estos libros. Si ustedes me preguntan a mí qué libros he escrito, he escrito uno muy bonito, digo yo bonito porque habla ella, pues, que se llama Conversaciones íntimas de la Concepción Cabrera. He escrito sobre su gracia central que se llama Cristo vive en mí, sobre la encarnación mística, y he escrito otros más. Un pequeño folleto que se llama Toda para Todos, escrito sobre la belleza del amor matrimonial en su relación con Pancho, y varios más. He escrito sobre Conchita y la guerra cristera, que se llama Espero contra toda esperanza. Pues ya ni me acuerdo yo también todos los que he escrito, pero podríamos pasarles algunos datos luego
para que los pudieran encontrar en la editorial La Cruz. Ahí están todos. Padre, pues un gusto que nos haya dicho todo esto de Conchita. Es muy rico lo que podemos decir de ella, más allá de lo que se pudo ver, como es su vida mística y que ha dejado en el corazón de muchos teólogos una inquietud muy grande por estudiar más a fondo a Conchita, la encarnación mística, de la cual pues todos hemos gozado y sobre todo pues en engendrar muchas vocaciones sacerdotales, que es un regalo espléndido, e invitar a nuestros hermanos a conocer las obras de la cruz. La verdad es que yo creo que hay conventos y misiones del Espíritu Santo en varios lugares de la República, ¿verdad? En la Sí, República sí, sí, Mexicana y en el tenemos mundo. desde Chihuahua, Saltillo, Monterrey, bueno, y acá en México, San Luis Potosí, Mérida, Costa Rica, eh, Guatemala, pues sí, en varios lugares. Y claro, pues ahora miren, también muchos recursos para ir conociendo, pues están en las redes, en que ustedes vean, yo mismo tengo un canal, me atrevo aquí a publicitarlo, porque está todo volcado hacia la espiritualidad de la cruz. Mi canal se llama pues, en YouTube Carlos Francisco Vera Soto, así como aparece mi nombre ahí, y ahí ustedes pueden encontrar pues muchas cosas, especialmente del padre Félix de Jesús Rullé, de Conchita, de distintos temas de la espiritualidad, como son la cadena de amor, las virtudes y los vicios, etc. Entonces, desde una vueltecita por ahí y pues entre todos estamos muy felices de poder cooperar para que esta película Concepción llegue a ver la luz. Estamos muy ilusionados y estamos comprometidos para que con solidaridad entre todos podamos hacerlo. Pues este es el objetivo de todos estos programas, que ustedes nos hagan un pequeño donativo. Aquí van a encontrar exactamente dónde hacerlo, es deducible de impuestos. Concepcionlapelícula.com, ahí pueden hacer los donativos a través de PayPal, crosschannel@gmail.com. Ánimo Firme AC en la cuenta de Santander, ahí está. Y también para depósitos en Oxxo, ahí tienen el número de cuenta. Pues le vamos a dar las gracias al padre Carlos Francisco Vera y vamos a ver el tráiler. Para todas las personas que nos ven y nos escuchan, acuérdate, con un pequeño donativo puedes hacer la diferencia. Y la verdad es que tenemos la ilusión de que esta espiritualidad llegue a todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a transformar al mundo. El que tú quieras, pon el que tú quieras. El tráiler que tú quieras, ¿lo tienen? No sé si lo tengan a la mano. ¿Ya no lo tienen a la mano? ¿Por qué no lo tienes a la mano? No sé, ¿por qué no lo tienen a la mano? No, sí, pónmelo. ¿Ya no se puede? Ah, muy bien, tenemos que salir, ya no se puede el tráiler, dice, porque tenemos el otro link El otro, de la claro. Eucaristía, ni modo, ni modo, se pierde. Pues muchos saludos y muchas gracias y ojalá que haya mucho más interés. Pues aquí tenemos, en los demás programas lo vas a encontrar y pues te pedimos que hagas tu donativo. Muchas gracias y nos despedimos del Padre Vera. Gracias, Padre Vera, por habernos ilustrado y darnos